Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. Nicolás Maquiavelo, nacido en Florencia el 3 de mayo de 1469, fue un destacado diplomático, funcionario público, filósofo político y escritor italiano del Renacimiento. Reconocido como el padre de la ciencia política moderna, su legado perdura hasta hoy. Proveniente de una familia noble pero empobrecida, Maquiavelo creció en el pequeño pueblo de San Cassiano in Val di Pesa, cerca de Florencia. Tuvo acceso a una educación cultivada, influenciada por el ambiente cultural de su entorno. Durante su vida, Maquiavelo ocupó cargos en el gobierno y realizó importantes misiones diplomáticas en Francia, Alemania y otras ciudades-estado italianas entre 1498 y 1512. En 1512, tras un breve encarcelamiento en Florencia, fue exiliado a su pueblo natal como consecuencia de las luchas políticas internas. Maquiavelo escribió varias obras, siendo la más famosa, El Príncipe, un tratado de doctrina política publicado póstumamente en Roma en 1531. Esta obra, dedicada al príncipe Lorenzo de Medici, es considerada una de las más influyentes en el pensamiento político occidental. Maquiavelo falleció en Florencia en 1527 y fue sepultado allí, dejando un legado duradero en la política y la filosofía. Su enfoque pragmático y realista sigue siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. En su juventud, Florencia alcanzó su apogeo como una potencia italiana bajo el gobierno de Lorenzo de Medici. Maquiavelo ingresó al servicio público en 1498, el mismo año en que Girolamo Savonarola cayó en desgracia en Florencia. Durante su carrera como funcionario, ocupó importantes cargos en la Florencia republicana, que disfrutó de libertad hasta 1512, cuando los Medici recuperaron el poder y Maquiavelo perdió su posición. Lorenzo de Medici, también conocido como Lorenzo el Magnífico, fue una figura destacada del Renacimiento italiano y uno de los gobernantes más influyentes de su tiempo. Nacido el 1 de enero de 1449 en Florencia, era miembro de la poderosa familia de los Medici, que ejerció un dominio significativo en la ciudad durante varios siglos. Lorenzo ascendió al poder en Florencia como cabeza de facto de la República Florentina en 1469, a la edad de 20 años, tras la muerte de su padre, Piero de Medici. Durante su gobierno, Florencia experimentó un periodo de gran esplendor cultural y artístico, siendo el epicentro del Renacimiento italiano. Lorenzo era un mecenas generoso de artistas, poetas y filósofos, y su corte se convirtió en un centro de actividad intelectual y creativa. Lorenzo era un político astuto y hábil diplomático. Mantuvo alianzas estratégicas con otras ciudades-estado italianas y con potencias extranjeras para preservar la estabilidad y la prosperidad de Florencia. Su gobierno también estuvo marcado por conflictos internos y externos, incluidas las tensiones con la Iglesia y las luchas por el poder dentro de la ciudad. El periodo de gobierno de los Medici, que se extendió desde 1512 hasta 1527, coincidió con la actividad literaria más intensa y la creciente influencia de Maquiavelo. Sin embargo, apenas unas semanas después de que los Medici fueran nuevamente expulsados del poder, Maquiavelo falleció el 21 de junio de 1527, a la edad de 58 años, sin haber logrado recuperar su posición en el gobierno. La juventud de Maquiavelo transcurrió en una Florencia vibrante y dividida entre dos corrientes contrastantes. Por un lado, estaba la figura austera y poderosa de Girolamo Savonarola, un predicador influyente que abogaba por la moralidad y la austeridad en una ciudad marcada por la opulencia. Por otro lado, estaba Lorenzo de Medici, conocido como Lorenzo el Magnífico, cuyo gobierno estaba impregnado de esplendor y mecenazgo artístico. Aunque Savonarola ejercía una gran influencia sobre la vida pública de Florencia, Maquiavelo parece no haber sido profundamente afectado por su ideología, ya que apenas lo menciona en su obra más famosa, El Príncipe, donde lo retrata como un profeta fallido y desarmado. La magnificencia y el esplendor del gobierno de Lorenzo de Medici dejaron una impresión duradera en Maquiavelo. Admiraba la habilidad política y la visión de Lorenzo, e incluso llegó a dedicar su obra, El Príncipe, al nieto de Lorenzo, Giuliano de Medici. La influencia de Lorenzo y su corte humanista contribuyeron al desarrollo intelectual de Maquiavelo, quien se destacó como escritor y pensador en su tiempo. Durante el período libre de Florencia,
que abarca desde la expulsión de Girolamo Savonarola en 1498 hasta el retorno de los Medici al poder en 1512, Maquiavelo desempeñó un papel destacado en la vida pública y política de la ciudad. Después de trabajar durante 4 años como secretario en una oficina pública, fue ascendido al cargo de canciller y secretario de la Segunda Cancillería, asumiendo responsabilidades importantes en los asuntos de la República. Maquiavelo no buscaba activamente cargos públicos y aceptaba trabajos que ofrecían poco salario. Su primera misión importante fue en 1499, cuando fue enviado como representante a Caterina Sforza, a quien se refiere como «mi dama de Forlì», en El Príncipe. De esta experiencia, Maquiavelo extrajo la lección de que es preferible ganarse la confianza de la gente que depender únicamente de la fuerza, un concepto crucial para aquellos que aspiran al poder. En el año 1500, Maquiavelo fue enviado a Francia para persuadir al rey Luis XII de continuar la guerra contra Pisa. Este monarca cometería los errores capitales del poder que Maquiavelo describe en El Príncipe, lo que demuestra la relevancia de sus observaciones políticas. Durante este periodo, la vida pública de Maquiavelo estuvo marcada por la ambición del Papa Alejandro V y de su hijo, César Borgia, también conocido como el Duque Valentino. Ambos personajes desempeñan un papel importante en El Príncipe, donde Maquiavelo analiza las acciones de Borgia como ejemplos de astucia política y estrategia militar. Algunos críticos consideran a Borgia como el héroe del libro. Maquiavelo también señala sus defectos y su eventual caída. Borgia, además, era un gran mecenas del arte y contrató a Leonardo da Vinci para diversas obras, con quien Maquiavelo sostuvo conversaciones frecuentes. Después del fallecimiento de Alejandro VI en 1503, Maquiavelo fue enviado a Roma para observar el proceso de elección de su sucesor. Durante esta experiencia, Maquiavelo pudo presenciar las intrigas de César Borgia para asegurar la elección de Giuliano del Roville como Papa Julio II, quien tenía una enemistad marcada con Borgia. Esta elección demostró a Maquiavelo que los favores no son suficientes para que los líderes olviden afrentas pasadas, ya que Julio II no descansó hasta ver la ruina de Borgia. En 1506, Maquiavelo cumplió una misión para Julio II mientras el pontífice emprendía una cruzada contra Bolonia. Esta campaña fue solo una de las muchas victorias de Julio II, cuyo carácter impetuoso y audaz le llevó al éxito. Maquiavelo compara al Papa Julio II con la fortuna y las mujeres, concluyendo que aquellos que son osados y no cautelosos son quienes conquistan tanto a la fortuna como a las mujeres. En 1507, Maquiavelo fue enviado como diplomático a Alemania para negociar con el emperador Maximiliano I sobre sus planes de expansión territorial. Gracias a su inteligencia y elocuencia, Maquiavelo persuadió a Maximiliano de no invadir los territorios italianos ni Florencia, lo cual estaba entre las intenciones del emperador. Maquiavelo, al referirse a los alemanes, señaló su gran fuerza militar pero también su política débil. Maximiliano, uno de los personajes más destacados de la época, tenía un carácter influenciado por múltiples facetas. Maquiavelo revela las razones detrás de las fallas del emperador, describiéndolo como un hombre retraído y falto de fuerza de carácter, incapaz de llevar a cabo sus planes o insistir en su cumplimiento. Maquiavelo también analizó a otros líderes prominentes de su tiempo. Retrató a Fernando II de Aragón como un conquistador que lograba grandes hazañas bajo el pretexto de la religión, aunque en realidad carecía de principios como la piedad, la fe, la humanidad y la integridad. Para Maquiavelo, Fernando de Aragón no habría logrado tanto si se hubiera dejado influir por estos principios. Durante los últimos años de su carrera en el servicio público, Maquiavelo estuvo involucrado en los eventos relacionados con la Liga de Combray, formada en 1508 por las 3 grandes potencias europeas y el Papa, con el objetivo de destruir a la República Veneciana. Tras la batalla de Agnadello, Venecia perdió en un solo día todo lo que había ganado en 800 años. Esta batalla desencadenó un conflicto entre el Papa y Francia, dejando a Florencia vulnerable y a merced del Papa, quien promovió el regreso de los Medici el 1 de septiembre de 1512. La caída resultante de la República llevó al despido de Maquiavelo del servicio público y marcó el final de su carrera como funcionario. Después del regreso de los Medici al poder, Maquiavelo, quien aún albergaba esperanzas de mantener su posición bajo el nuevo régimen, fue despedido por decreto el 7 de noviembre de 1512. Al año siguiente,
estuvo involucrado en una conspiración contra los Medici Giovanni, Giuliano y Lorenzo, liderada por Pietro Paolo Boscoli y Agostino Capouni. Tras el fracaso de la conspiración, Boscoli y Capouni fueron ejecutados, mientras que Maquiavelo fue arrestado y sometido a tortura junto con otros conspiradores. El nuevo pontífice León X intercedió para liberarlo. Después de su liberación, Maquiavelo se retiró a su pequeña propiedad en San Cassiano in Val di Pesa, a unos 15 kilómetros de Florencia. Allí, subsistió trabajando arduamente talando árboles en su propiedad, además de dedicarse a la agricultura y la ganadería. Sus amigos de la ciudad lo abandonaron. Maquiavelo encontró consuelo en las noches solitarias, donde se sumergía en la lectura de obras de Dante, Petrarca y Ovidio. Fue durante estas noches que comenzó a dedicarse por completo a la literatura, escribiendo 8 libros entre 1513 y 1525. Maquiavelo perseveró y continuó escribiendo. Llegó incluso a presentar una copia de El Príncipe a los Medici, pero fue despreciado. Posteriormente, escribió su segunda obra más importante, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, donde expresó su verdadera visión política, favoreciendo una república sobre una monarquía absoluta, entre otros temas relevantes. También redactó Discursos sobre el arte de la guerra y su comedia, La Mandrágora. El regreso de Maquiavelo a la escena política en 1521, tras recibir amnistía a los 52 años, se vio truncado por nuevas acusaciones infundadas de participar en un golpe de Estado contra los Medici. Fue torturado y encarcelado brevemente, y liberado. En este periodo de turbulencia, se le encomendó la tarea de rescatar a trabajadores secuestrados del gremio de la lana, una misión que cumplió con éxito y que le valió una recompensa significativa. Utilizando parte de este dinero, compró un billete de lotería que resultó premiado con 20.000 ducados, lo que le permitió solventar algunas deudas pendientes. Posteriormente, Maquiavelo encontró una nueva oportunidad en la Academia Humanista de Bernardo Russellai, donde se sumergió en la traducción de la obra griega de Polibio. Este trabajo le proporcionó una rica fuente de ideas sobre el gobierno republicano. El Papa Clemente VII, perteneciente a la familia Medici, lo reintegró a la política encargándole la redacción de una obra sobre la historia de Florencia a cambio de 120 florines. Paradójicamente, este encargo llevó a nuevas acusaciones de simpatía hacia los Medici, la misma familia contra la que supuestamente había conspirado en el pasado. La vida de Nicolás Maquiavelo llegó a su fin en su ciudad natal el 21 de junio de 1527, a los 58 años, a causa de una peritonitis aguda. Aunque pasó desapercibido y fue ignorado por muchos de sus contemporáneos, su legado político y filosófico alcanzó mayor reconocimiento en siglos posteriores, a pesar de la controversia que sus ideas generaron en su tiempo debido a su enfoque pragmático y poco convencional sobre el gobierno del Estado. Maquiavelo es comúnmente asociado con la frase, el fin justifica los medios, la cual resume muchas de las ideas expresadas en el capítulo 18 de su obra, El Príncipe. Esta idea sugiere que solo el resultado final de una acción puede justificar los métodos empleados para alcanzarlo. Se le atribuye la creación del concepto de la razón de Estado, fundamental en política, y que posteriormente fue desarrollado por otros pensadores como Francesco Guicciardini y Giovanni della Casa, aunque solo con Giovanni Botero se consolidaría como una doctrina en su obra, Della Ragione di Stato, 1589. En sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo expone este principio al afirmar que la patria debe ser defendida tanto con gloria como con ignominia, y que en situaciones críticas se deben tomar acciones que garanticen la supervivencia y libertad de la patria, sin considerar aspectos morales convencionales. Maquiavelo es reconocido como uno de los más destacados teóricos políticos del Renacimiento, ya que sus ideas abrieron el camino hacia una concepción política moderna y la reestructuración social. Su afirmación de que, al fundar un Estado y crear leyes, se debe partir del supuesto de que todos los hombres son inherentemente malvados y están dispuestos a mostrar su naturaleza perversa cuando se les presenta la oportunidad, refleja su visión realista y pragmática de la política. Maquiavelo presenta una aparente contradicción en su pensamiento entre sus obras principales, los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, y El Príncipe. En los discursos, Maquiavelo aboga por la República como el mejor régimen político,
basándose en su análisis de la constante lucha entre el pueblo y los grandes, entre los ciudadanos comunes y los líderes que aspiran al poder. Considera que una república bien organizada, como la República Romana que admira, es aquella que permite la participación de ambos sectores de la sociedad y canaliza el conflicto político dentro de las instituciones del Estado. Para Maquiavelo, la clave de una república exitosa radica en tener instituciones sólidas que gestionen y moderen este conflicto, evitando así la desintegración del régimen. Considera que otros tipos de gobierno, ya sean buenos como la monarquía, la aristocracia y la democracia, o malos como la tiranía, la oligarquía y el gobierno licencioso, son inherentemente inestables porque no logran equilibrar los intereses de las diferentes facciones dentro del Estado. En sus palabras, las tres buenas formas de gobierno pueden degenerar en las tres malas, mostrando su visión realista de la política y la necesidad de mantener un equilibrio constante para evitar la corrupción y la tiranía. Esta visión dualista de la política, donde el conflicto es inherente pero puede ser gestionado adecuadamente, refleja la complejidad de su pensamiento político y su enfoque pragmático hacia la realidad política. Los defensores de las tesis republicanas, desde Rousseau en adelante, han tratado de reconciliar la aparente contradicción entre los discursos y el príncipe, interpretando este último como un ejercicio irónico que revela las verdaderas prácticas del poder. Argumentan que Maquiavelo escribió El Príncipe para mostrar a Lorenzo II de Medici cómo unificar Italia y sacarla de la crisis en la que se encontraba. Señalan que Maquiavelo sugiere que la virtud política excepcional de un individuo podría superar a la república en su conjunto, aunque esta virtud política moriría con el individuo, mientras que una república bien organizada perduraría. El Príncipe presenta similitudes con la figura romana y republicana del dictador, quien poseía poderes absolutos durante un breve periodo y luego rendía cuentas ante la República. La supuesta contradicción entre los dos textos principales de Maquiavelo no es tal. Tanto el Principado como la República deben entenderse como formas de gobierno subordinadas a la verdadera preocupación política de Maquiavelo, la formación de un Estado moderno en la Italia de su tiempo. Maquiavelo sostiene que todo príncipe debe combinar virtud y fortuna para ascender al poder, virtud al tomar decisiones acertadas y fortuna al enfrentarse a situaciones favorables que no ha provocado. Aquellos príncipes que obtienen el poder a través del crimen y la opresión deben cambiar su actitud una vez en el poder, otorgando libertades al pueblo para ganarse su favor, ya que son ellos quienes finalmente decidirán su destino. Maquiavelo reconoce que el pueblo, a diferencia de la nobleza y el clero, es la columna vertebral de las naciones, pero también advierte que este mismo pueblo puede convertirse en cera en manos del político, siendo sus acciones el resultado de su negligencia o mal ejemplo. Maquiavelo consideraba la religión, especialmente el cristianismo, como parte integral de la maquinaria estatal para mantener la justicia y honrar la virtud de sus ciudadanos. Observó cómo los romanos utilizaban la religión para inspirar confianza en sus ejércitos, y cómo los líderes religiosos podían influir en las acciones del pueblo. Reconoció el impacto de figuras religiosas como San Francisco y Santo Domingo, cuyos principios de pobreza voluntaria y ejemplos de vida virtuosa influían en la conducta de las personas y en su relación con los gobernantes. Maquiavelo también expresó desprecio y admiración hacia la Iglesia y el papado en El Príncipe, lo que llevó a algunos a interpretarlo como anticristiano que prefería las religiones civiles paganas. Algunos autores destacan la presencia de doctrinas cristianas como la gracia y el libre albedrío en su obra, pero Maquiavelo desafió las convenciones morales y éticas de su tiempo al promover un enfoque pragmático y realista de la política. Maquiavelo fue pionero en el análisis político y la observación de las acciones de los líderes políticos de su época. Reconoció la dificultad de conocer los verdaderos motivos de los líderes y a menudo se vio obligado a inferirlos de sus palabras y acciones. Maquiavelo defendió un relativismo moral cuestionable, argumentando que el fin justifica los medios y que el poder político es necesario para mantener la paz y la estabilidad social. Esta visión ha sido objeto de críticas, con filósofos como Hannah Arendt señalando las consecuencias éticas de escoger el mal menor y el filósofo liberal Thomas Hobbes sugiriendo que el poder político es necesario para evitar el caos y la anarquía. Figuras contemporáneas como Peter Sloterdijk han criticado el desarrollo excesivo del concepto maquiaveliano de razón de Estado, argumentando que perpetúa una falsa conciencia ilustrada, que socava los ideales de la razón, el progreso y la verdad. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal,
te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.